Cordial saludo, estimados estudiantes. Este video muestra las orientaciones generales de la guía número 4 de pensamiento social, dirigido especialmente a los estudiantes de noveno. Entonces, muy rápidamente, para entrar en materia, esta guía gira en torno al proceso que se va a dar en la segunda parte del siglo XIX, es decir, entre 1850 y 1900 en Europa, que se le conoce como la competencia imperialista, que es un proceso en donde luego de industrializarse los imperios más poderosos de Europa, van a tener un aparato económico y productivo muy grande a partir de la industrialización y va a comenzar entonces una competencia por ser el imperio más poderoso económica, política y militarmente. Entonces a esta fase o este periodo en la historia se le conoce como la competencia imperialista, que es muy importante para entender justamente el mundo actual. Entonces, particularmente teniendo en cuenta este contexto, ¿sí? Importantísimo en medio de este siglo, pues también en la segunda parte del siglo XIX Estados Unidos se va a convertir en una gran potencia económica y política muy importante. Ellos se habían independizado de Inglaterra a finales del siglo XVIII, pero ya en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, se van a convertir en una potencia económica importantísima, porque justamente van a adoptar todas esas ideas de la revolución industrial, las van a insertar en sus territorios y se va a convertir en una gran potencia ya en la segunda parte del siglo XIX, pero no va a ser la única, sino van a surgir nuevas naciones, en el caso de Alemania e Italia, que van a ser nuevos proyectos de nación, ¿sí? Van a surgir como estados nacionales y por supuesto ellos también van a emprender esa marcha, esa carrera como potencias y como imperios también, en el caso de Alemania e Italia. Entonces, en la actividad número 1, luego de dar este contexto, en la actividad número 1 ustedes van a usar como recurso, aquí van a partir del cómic que está anclado a este recurso, usted le van a dar clic. Básicamente es una historieta, un cómic, perdón, en donde ustedes van a tener que leer en profundidad, van a revisarla muy bien. A partir de este cómic, pues van a desarrollar entonces esta actividad número 1 y van a responder estas preguntas. Primera pregunta, ¿cuál es el imperio vencedor? En el cómic van a mostrarle justamente que hay una pugna entre unos imperios, entonces usted va a explicar allí quién es el que va a ser el vencedor, lo que plantea ese cómic. Segunda pregunta, ¿qué estrategia usa el imperio vencedor para atacar a su enemigo? Deben leerlo en profundidad para entender qué es lo que le están preguntando, cuál es la estrategia que usó ese imperio para vencer al otro. Va a identificar específicamente en el lugar de esa historieta donde no hay diálogo, es decir, en esta parte no hay diálogos. Se dan cuenta que esta historieta solamente está, en este cómic solamente está el dibujo, no hay diálogos, no hay escrito, no hay comunicación de algún personaje, etcétera. En esos tres ustedes van a realizar el 1.3, dice aquí: identifica las viñetas que no tienen diálogo, dibújalas o imprímelas, redacta los diálogos empleando diferentes tipos de globo. Entonces se van a usar como recurso lo que plantea aquí los elementos del lenguaje que la profe Luz le señala. Con base en estos elementos para realizar cómic, pues usted va a completar esos diálogos y va a dibujar esas viñetas usando diálogos, teniendo en cuenta esta referencia. Es en el 1.3. Luego viene la guía a los nuevos aprendizajes, que son los recursos que se le plantean desde el lenguaje, pero también desde las ciencias sociales. Específicamente en esta guía solamente se les plantea elementos del lenguaje, porque pues hemos venido trabajando el concepto de imperialismo. Adicional a eso, pues están las lecturas que deben desarrollar, importantísimo. Para enfrentarse a estas actividades de la 2 en adelante, deben haber leído justamente los textos que se les dejaron ahí en el grupo de WhatsApp de guerra entre la guerra hispano-estadounidense, el texto definido como imperialismo de Estados Unidos en América Latina y qué es el imperialismo. Esos tres textos son fundamentales para desarrollar lo que viene aquí en adelante. En la actividad número 2 básicamente es un ejercicio de
geografía, ustedes van a usar este mapa como referencia y van a volverlo a hacer, pero ahora lo van a hacer a mano alzada, es decir, lo van a hacer ustedes mismos usando papel pergamino. ¿Listo? Van a usar este link como referencia. Básicamente este mapa va a mostrar cuáles son los imperios coloniales en la segunda parte del siglo XIX. Entonces lo que usted va a hacer es va a colorear con rojo no solamente donde queda Inglaterra, que queda aquí Inglaterra, sino con rojo todas las colonias que va a tener Inglaterra en el mundo. Entonces, ¿dónde usted se va a dar cuenta cuáles eran las colonias que tenía Inglaterra en el mundo? Pues usando ese link que es este mapa, ¿sí? Básicamente es replicar este mapa, pero ustedes lo van a hacer con sus propias manos, en papel pergamino. Entonces, van a resaltar Gran Bretaña, Francia, como se les está planteando ahí en la guía. Entonces, Gran Bretaña con rojo, Francia, Alemania, entonces ustedes lo van a colorear, ¿listo? Entonces van a replicar el mapa que está aquí, lo van a replicar en papel pergamino, ¿listo? Acá. Lo van a hacer ustedes mismos con sus propias manos, van a colorear y van a realizar bien este mapa. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de que usted vaya identificando no solamente dónde queda el imperio en Europa, ¿sí? Dónde está Francia, Francia queda aquí, sino cuáles eran las colonias, es decir, los lugares dominados por Francia en el mundo. Entonces, por favor, van a usar este link para poder desarrollar este ejercicio. Luego de eso van a resolver unas preguntas, es decir, van a leer ese mapa, van a hacer lectura, van a analizar el mapa. Entonces la primera pregunta dice, ¿cuáles de los 5 primeros imperios que tiene la mayor cantidad de territorios en el mundo? Entonces usted ya, después de haberlo coloreado, usted va a analizar ese mapa. Y usted, a partir de ese análisis, usted va a identificar entonces cuáles son los imperios que tienen mayor cantidad de territorio en el mundo. Entonces, ok, me parece que es este imperio, porque se ve que ese color está en muchos lugares, tiene mucho más territorio. Entonces, es este imperio, luego son son los 5 principales, o los 5 que tienen más territorio. Esos son los que va a escribir aquí para respuesta a esa pregunta. Luego señala qué imperios tienen territorios dominados en los 5 continentes, qué imperios de Europa son los que van a tener presencia en África, en Asia, en Oceanía, en América, ¿listo? Que vienen de Europa. Entonces son los 5 continentes. ¿Cuál de esos imperios tiene territorio en esos 5 continentes? Luego la pregunta dice, ¿cuáles son los imperios europeos que tienen territorio en Sudamérica? Van a mirar, después de terminar el mapa, van a mirar a ver qué imperios tienen presencia en Sudamérica, ¿listo? De aquí para abajo, toda esta zona que estoy señalando. Luego, a partir del texto La Guerra Hispano-Estadounidense, usted va a representar un cómic de 5 viñetas, bien bonito, bien creativo. Va a incluir el título, un diálogo entre las 2 potencias más poderosas, ¿sí? Y con base en eso, entonces va a realizar este ejercicio. En la actividad número 3, entonces usted va a hacer un mapa conceptual, entonces va a seguir estas instrucciones. Dice, realiza un mapa conceptual con la lectura de qué es el imperialismo. Recuerde tener en cuenta los parámetros que están en la guía pasada sobre el mapa conceptual. Entonces, usted no recuerda cuáles son los parámetros. Sabes que un mapa conceptual tiene unos conectores, hay una jerarquía, etcétera. Entonces, si no recuerda esos parámetros, va a la guía que hicimos anteriormente, que ahí están los elementos del mapa conceptual, pero antes de hacer el mapa conceptual, usted se va a enfrentar a esta actividad, ¿sí? Va a hacer esto. Entonces dice aquí, va usted primero a realizar este cuadro, ¿sí? Entonces, a partir de la lectura, ¿qué es el imperialismo? A partir de esa lectura, entonces usted va a mirar cuál es el concepto de la lectura, cuál es la idea principal de la lectura, cuáles son las ideas secundarias. Este cuadro, obviamente, ustedes que lo hacen a mano, va a ser más amplio. ¿Cuáles son las palabras claves de qué? De este texto de qué es el imperialismo. Cuando ya hayan hecho este cuadro, ahora sí van a hacer el mapa conceptual, ¿listo? Entonces, por favor, tener en cuenta esta secuencia. Para poder hacer el mapa conceptual, primero van a hacer esta parte, que es el cuadro, donde usted identifica cuál es el concepto, cuál es la idea principal, cuáles son las ideas secundarias y las palabras claves. Cuando ya tenga listo esto, ahora sí hace el mapa conceptual. Luego de eso va a hacer la actividad 4. La actividad 4 es a partir de esta situación problema, es como un estudio de caso, ¿listo? Es un estudio de caso alrededor de un tratado.
este tratado es ficción, este tratado se hizo solamente para este ejercicio, se llama Tratado Thompson y Uribe. A partir de esto, ustedes van a responder esta pregunta, ¿listo? Van a resolver estas preguntas. La primera es: ¿por qué crees que el pueblo ha realizado manifestaciones en contra del tratado? Aquí no es Gallego, Stevenson, me excusan, es Thompson y Uribe, ¿listo? Thompson y Uribe. Entonces usted va a argumentar, recuerde que argumentar es dar ideas, ¿sí? Usted va a dar sus ideas, va a dar las razones. Entonces no es una frase, no es una oración, es un argumento y eso implica necesariamente un párrafo, ¿listo? Y en el punto número 4.2 usted va a realizar este cuadro. Entonces este cuadro le va a decir, en el siguiente cuadro vas a escribir 5 ventajas y 5 desventajas de este tratado Thompson-Uribe, de este caso particular. Usted lo va a analizar y va a decir, ok, con base en este tratado considero que hay unas ventajas, pero también hay unas desventajas, son 5 y 5, ¿listo? Entonces este cuadro bien organizado lo van a analizar con detalle. Luego viene este punto donde usted va a representar nuevamente a través de un cómic, a través del uso del cómic, esta situación problemática. Entonces se representa el contenido de la lectura en un cómic usando 5 viñetas, obviamente con título, diálogos, recursos, con todos los parámetros de cómo hacer un cómic. Entonces esto lo van a hacer, pero en relación a este caso de la actividad 4, ¿listo? Luego sigue la actividad número 5, finalmente es una actividad, es una prueba de lectura. Ustedes deben transcribir todo esto en su cuaderno, en sus hojas. Es una prueba de lectura a partir de la lectura de la guerra hispano-estadounidense, ¿listo? Entonces son preguntas de orden, algunas críticas, algunas inferenciales, otras literales. Entonces a partir de esos 3 elementos, lo literal, lo inferencial, lo crítico, que la profe Luz Marina les va a explicar en el video que ella va a dejar, ustedes van a resolver esto. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Es una única respuesta. La respuesta correcta te la marcan con X, ¿cierto? Deberán justificarla, deberán argumentar. Ustedes registran la pregunta, dejan un espacio y ustedes van a escribir argumento, 2 puntos, la van a argumentar y van a escribir si esa pregunta es del orden literal, inferencial o crítico, de acuerdo a las orientaciones que deje la profesora Luz Marina. De eso se trata entonces estas actividades. Recuerden realizar, digamos, las actividades completas en orden y siguiendo los parámetros en la presentación del trabajo para listar su trabajo, sus evidencias y luego colgarla al Classroom. ¿Listo? Entonces básicamente eso se trata, muchachos. Un cordial saludo para todos.